gestión humana durante el COVID-19. Daremos así continuidad a las actividades que han sido diseñadas por el núcleo estudiantil de la mano de la escuela anfitriona, la Escuela de Administración, y el apoyo logístico de su centro de servicios al sector económico empresarial, SECOEN, por motivo del Día Internacional del Administrador, 21 de abril. En esta ocasión, nuestra Semana del Administrador, nombre que le hemos asignado a nuestro evento. En este momento me permito saludar la grata presencia de las autoridades de UNAPEC que nos acompañan, a la licenciada María Pellerano, directora de la Escuela de Administración, a la profesora Elizabeth Arseno, coordinadora general de los núcleos en UNAPEC, a la profesora contratada de la escuela, la licenciada Pamela Lora, y a los profesores de la facultad esta tarde presentes, colaboradores, estudiantes y público en general. Sean todos bienvenidos a esta actividad. Por igual, le pedimos a todos los presentes, por favor, apagar sus micrófonos para evitar interrupciones, ya que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, oportunidad ideal para interactuar con nuestras invitadas. También les informamos que esta actividad está siendo totalmente grabada y será grabada en su totalidad. Distinguidos docentes, estudiantes y colaboradores de BEC, señoras y señores, a continuación y para dar inicio formal a la actividad de esta tarde, nos acompañará la profesora Ada Basile en representación de la licenciada María Pellerano, doctora de la Escuela de Administración, y quien nos ofrecerá las palabras de bienvenida. Con nosotros, la profesora Ada Basile. Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos, profesores que nos acompañan, autoridades, colaboradores de la Universidad APEC y de manera muy especial a todos los estudiantes de nuestra facultad que nos están acompañando y apoyando en esta actividad. Antes de dar la palabra de bienvenida o de inicio a este panel, deseo preguntarle a los asistentes, ¿quiénes de ustedes son estudiantes de la carrera de administración? Levánteme la mano por la barra de control, por favor. ¿Quiénes de los presentes, de los estudiantes presentes, son estudiantes de la carrera de administración de UNAPEC? Yo también la levanto porque yo fui estudiante y sigo estudiando la carrera. Tengo por aquí a Ricardo Hanna, Jennifer Cerda, Joshua Hernández, Coral Peña, Laura Uomo, excelente. Tengo también a Miguel Pozo, muy bien. ¿Por qué le hago esa pregunta? Bueno, le hago esa pregunta porque precisamente, como bien mencionó Miguel Pozo, el maestro de ceremonia de esta actividad, en este mes de abril estamos conmemorando, celebrando el Día del Administrador. La fecha exacta es el 21 de abril. Dado nuestro calendario académico, hemos decidido celebrar esa semana a lo largo de esta que inicia en este día de hoy, en este día 5 de abril. Todos los días vamos a tener actividades diferentes que impactan, que contribuyen a la formación del estudiante o del profesional en la carrera de administración. Por lo tanto, les extendemos la invitación. En esta tarde vamos a contar con dos personas muy capacitadas, muy especialistas en el área de la gestión humana. Por lo tanto, les encomiamos, les motivamos para que ustedes aprovechen todo ese conocimiento que van a estar compartiendo nuestras especialistas en esta tarde de hoy. Y algo muy interesante del contenido de este panel es el siguiente. Estamos en el contexto todavía de pandemia. Y de hecho, antes de que llegara el COVID-19 a la República Dominicana, no habíamos experimentado una situación como esta. Sin embargo, la gestión humana ha sido una de las áreas más impactadas en las organizaciones producto de la pandemia. Por lo tanto, ese impacto obligó que las organizaciones tuvieran que diseñar, formular, ejecutar diferentes estrategias para poder manejar a su recurso humano y continuar en su proceso, en su día a día empresarial. Pero todas esas experiencias, esas estrategias, todas esas buenas prácticas que ya han transcurrido a lo largo de este año, todavía no están en los libros, todavía no están publicadas ni siquiera en artículos científicos. Por lo tanto, vamos a tener informaciones de primera fuente, de primera mano, actualizadas, sumamente novedosas, sobre cómo las empresas, en este caso la empresa que representa una de nuestras panelistas, cómo ha manejado la situación de la pandemia en el Departamento de Gestión Humana. O sea que es muy valioso que se hayan interesado en este tema y que nos estén acompañando en esta tarde de hoy.
Esperamos que les haga mucho provecho para todos. Y en esta primera etapa vamos a contar del panel, vamos a contar con una egresada nuestra, de nuestra propiedad. Ella es egresada de nuestra carrera, así como cuando lean su semblanza van a conocer un poquito más de Sara. Sara es egresada nuestra, producto nuestro, un resultado de la formación de una PEC de la carrera de administración, lo cual nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Así es que bienvenida Sara, y entonces vamos a continuar con el programa ahora. Miguel, adelante, gracias. Bienvenido a todos. Ok, agradecemos a la licenciada Basil por sus palabras. Y tal cual como comentáramos al inicio, hoy llevaremos a cabo un interesante panel que nos llenará de orgullo. Se tratan de dos mujeres egresadas de la carrera de Administración de Empresas de nuestra universidad, Sara Tejeda, y la licenciada Yasmín García, egresada de la Pucamaima. Para conocer un poco más de nuestras invitadas, pasaremos entonces con la lectura de sus perfiles profesionales. La licenciada Sara Raquel Tejada Vargas, ella es licenciada en Administración de Empresas con maestría en Gerencia de Recursos Humanos, egresada de APEC, y tiene experiencia en diversas áreas de administración y gestión humana como planificación, reclutamiento y selección, relaciones laborales, diseño organizacional, compensación y beneficios, data mining, estadísticas, manejo de indicadores, proyectos, servicio al cliente, operaciones y control de calidad. Ya después introduciremos a la licenciada Yasmín García, debido a que actualmente no se encuentra presente. Entonces, vamos a ceder la palabra a nuestro compañero Joshua Hernández, presidente del Núcleo Estudiantil de Administración, quien tendrá a su cargo el desarrollo del panel de esta tarde. Muchas gracias, Miguel. Primeramente, buenas noches a todos. Sara, es un honor para mí, los presentes, tenerte aquí y poder interactuar en esta actividad de hoy. Muchas gracias. Como se ha mencionado, lo que estaremos, disculpen la bulla, claro está, estaremos realizando un panel donde tendremos a estas dos grandes profesionales. Yasmín estará conectándose un poco más tarde. Para introducir un poco, todos recordamos cuando empezó la pandemia aquí en la República Dominicana. Era algo súper incierto, veíamos la noticia que en los otros países cómo se iban presentando los casos y demás, y aquí veíamos como esa islita separada, que no llegaba nada, y de repente el primer caso confirmado. Ahí mismo se presentan las elecciones del 15 de marzo, que eso fue un tema también que se estuvo trabajando. Y luego de esas elecciones, recuerdo yo, creo que fueron 2 o 3 días, ahí mismo entramos en cierre total del país. Pero en esos días, ¿cuáles fueron las primeras acciones que usted tomó para poder llevar a cabo su posición como dentro de la institución? Para hacer frente a esta nueva problemática, a esta pandemia? Excelente, muchas gracias Joshua y hola a todos los que están por aquí escuchándonos. Como bien dices, a inicios del año 2020 ya nosotros en República Dominicana, ¿verdad? Todo el mundo venía escuchando los temas de COVID que iniciaron a finales de 2019 allá en Asia. Y pues nosotros, como entiendo que la mayoría de las empresas en el país, desde el inicio del año, digamos que ese fue como el recibimiento del año nuevo, iniciaron con sobre todo el conocer la situación para poder implementar estrategias. Nosotros en Humano, y cuando digo nosotros es porque no soy yo como persona, sino todo un equipo de gestión humana al que yo estoy representando hoy, digamos que las primeras acciones que hicimos fue el crear un comité que estuvo a cargo de establecer esas estrategias. Nosotros creamos un comité que estaba conformado por diferentes áreas de la empresa. Nosotros teníamos, digamos que, la ventaja de que al ser una empresa aseguradora y manejar pues los temas de salud, contamos con un personal médico sumamente capacitado, todo un área técnica, y pues de ese lado tuvimos personas
con muy buen conocimiento de lo que estaba sucediendo, que se informaron y que llevaban a ese comité las informaciones más relevantes para que entonces el comité pudiese empezar a tomar decisiones. Ese comité claramente estaba liderado por el equipo de gestión humana, tratándose de un tema de la gente, de cómo íbamos nosotros a manejar al personal y todas las estrategias que se iban a estar haciendo para que continuaran las operaciones, porque también por ser una empresa aseguradora y dedicada a lo que son los seguros de salud, pues no podíamos parar las operaciones, nuestras operaciones debían continuar y pues te diría que de las primeras estrategias que salieron de ese comité, pues estuvo muy apuntado a lo que fue informar a la gente. Como tú decías, había muchísima incertidumbre, todos sentíamos ese miedo de no saber lo que iba a suceder. Y de las primeras estrategias que implementamos fue el crear una campaña de comunicación donde pudiéramos decirle a la gente lo que estaba sucediendo, que estábamos nosotros para asegurar el bienestar de todo el mundo. Entonces, digamos que esa fue de las primeras cosas que se informar a la gente para que el conocimiento le diera a la gente seguridad y pudiéramos continuar con la situación. De igual modo, ese comité estuvo a cargo de enviar, por ejemplo, de nuestros médicos ocupacionales a las áreas para que hablaran con el personal cara a cara, para que le explicaran cuáles eran esas medidas, el lavado de manos, todo eso que los organismos internacionales recomendaban en aquel momento que se hiciera, a pesar de que no había mucho conocimiento. También esa área técnica que yo te comento del área de salud preparó un protocolo médico para cuando empezaran a surgir casos, cómo iban a manejarse esos casos sugestivos que podían ser COVID-19, todo un protocolo médico se estableció ahí también. Una de las principales estrategias fue el reforzar los temas de higiene dentro de la empresa. Todas las empresas manejan muy bien su higiene para asegurar a los empleados, pero en ese momento donde todo era incierto, de las principales recomendaciones que había a nivel internacional era reforzar todos los temas de higiene dentro de las empresas. Dentro de nuestras operaciones de gestión humana, por ejemplo, se cancelaron en ese momento todas las actividades presenciales, todo lo que era capacitaciones presenciales, reuniones presenciales, todo eso se canceló momentáneamente para asegurar que las personas mantuvieran un distanciamiento. Pero sobre todo yo creo que lo más importante fue informar a las personas. Nosotros creamos, por ejemplo, un espacio en intranet donde las personas podían acudir si tenían inquietudes de cómo manejarse, de cuáles eran los protocolos. De hecho, una sección de preguntas y respuestas también para que la gente se sintiera escuchada, para que las personas pudieran preguntar sobre sus inquietudes, sobre, por ejemplo, qué pasaría con ellos o cómo los estábamos cuidando. Ahí llegaron muchas preguntas y nosotros pues compartíamos abiertamente todas las respuestas para que todo el que también tenía esa inquietud pero no preguntó pues supiera lo que estábamos haciendo. Y todo inicialmente lo enfocamos en que la gente se mantuviera informada, que la gente estuviera segura y que nuestras operaciones pudieran continuar para poder asegurar el servicio a nuestros afiliados y asegurados. Primero, usted estuvo mencionando varias de las estrategias. También mencionó de que al ser una institución enfocada en la salud, no podrían cerrar sus puertas como muchas instituciones hicieron. ¿Cómo ustedes trasladaron su empleomanía hacia la parte virtual? ¿Qué estrategias llevaron a cabo? ¿Cómo orientaron al personal para que puedan trabajar desde su casa? Porque ya teníamos que obligatoriamente hacerlo. Pero básicamente eso, ¿cómo ustedes lograron llevar a cabo? Un paréntesis, quisiera saber aproximadamente cuántos colaboradores ustedes tienen, porque eso también, dependiendo de la cantidad de colaboradores, las estrategias varían. Claro, es más fácil o más difícil. Uh-huh. Nosotros somos más de 1.500 empleados aquí a nivel nacional. Wow. Somos muchos. Sí, la verdad que el teletrabajo fue un reto bastante grande. Toda la pandemia, así como dijo la profesora Ada, fue un reto tras otro, sobre todo para gestión humana, que está acostumbrada a cuidar a las personas, pero no necesariamente a cuidar a las personas en una pandemia.
Y la verdad que estrategias como tal, te digo, nosotros al igual que todas las empresas tuvimos que improvisar mucho en ese momento. Fue un momento en el que de un momento a otro dijeron, vamos a cerrar todo el mundo tiene que salir. Y aunque sí nos veníamos preparando, como te dije, desde inicios de año, con todos los protocolos y demás, pues no es lo mismo cuando ya estamos ahí y cuando toda una empresa de más de 1.500 personas tiene que seguir operando dentro de esas circunstancias. Dependiendo de los equipos, pues se trabajaron estrategias diferentes porque nosotros, por ejemplo, brindamos un servicio presencial del afiliado que va a solicitar una autorización y nosotros no podíamos simplemente cerrar y que el afiliado no pudiera ir. Entonces hubo equipos que sí tuvieron que continuar en la presencialidad y con esos equipos, pues las estrategias principales fueron de cuidado de ese personal, un personal que obviamente estaba mucho más inquieto porque tengo que quedarme y muchos otros tal vez se pueden ir a sus casas y este equipo no se podía ir. Entonces fue mucho de cuidado a ese equipo, de que ese equipo se sintiera que estaba seguro. Te puedo decir, por ejemplo, el otorgarle los equipos de protección personal que eran dictados por las autoridades, buscar los mejores equipos para que esas personas se sintieran y estuviesen seguros, asegurar el distanciamiento en las oficinas, de que si habían 10, ahora solo van a estar 5 para asegurar que puedan tener distancia entre uno y otro. Tenemos equipos, por ejemplo, como el Centro de Atención al Cliente, que es nuestro call center, que es un equipo que trabaja 24/7, que son más de 100 oficiales en un mismo espacio, en una explanada, y pues tuvimos que separar a ese equipo en diferentes grupos, en diferentes localidades, para asegurar que no hubiera, por ejemplo, brotes internos, de que no se fueran a infectar 100 personas ahí juntas. Entonces, además de asegurar el distanciamiento, pero también tener equipos como que de contingencia, digamos, en diferentes localidades a las que ellos no están acostumbrados a asistir. Entonces, para ellos fue un cambio 100%. Tuvimos que mover equipos, mover computadoras, el equipo de tecnología que tuvo una participación súper importante en hacer cableado en lugares donde no había cableado para que esa gente pudiera conectarse. Fue un trabajo bastante arduo. Y pues por otro lado, las personas que sí se iban a teletrabajo, se levantaron todas las posiciones que efectivamente podían trabajar desde sus hogares. Y pues ahí hubo también una arquitectura muy chula, porque en esas posiciones hay personas que trabajan con computadoras portátiles y que trabajan desde cualquier lugar y pues tal vez se adaptan fácil, pero también teníamos otras posiciones que trabajan con computadoras de escritorio, que tal vez tuvimos que hacer que sus equipos pudieran instalarse en sus hogares o tal vez gestionar portátiles para que estas personas pudieran irse. La verdad que tecnología ahí tuvo una participación súper importante en diseñar la estrategia para que, qué sé yo, 1.000 personas que hoy día trabajaban en la red de la empresa, con el equipo en la empresa, pues pudieran seguir desempeñándose al día siguiente en sus hogares. Y pues también fue mucho de capacitar a las personas, sobre todo que se iban a teletrabajo, para que supieran cómo manejar ese cambio, de que ahora el trabajo y la casa estaban en el mismo lugar y eso para todo el mundo fue como un poco difícil. Estaba el trabajo, la casa, los niños, era un entorno totalmente diferente y pues nosotros compartimos capacitaciones virtuales en ese momento con los empleados para que pudieran tener estrategias personales que les ayudaran a poder continuar haciendo su trabajo de la mejor manera. Ese punto final realmente, incluso usted marcó la siguiente pregunta con eso, ya que ahora a mí me interesaría saber qué actividades de bienestar ustedes implementaron para poder desarrollar todo ese esquema de trabajar desde casa, porque como usted mencionó, el trabajar, mucha gente dice no, porque ahora es mucho más cómodo, tengo que salir y demás, pero ahí se involucran otros factores, la familia, el mismo entorno cerrado, de que no voy para ningún sitio, de que no veo actividades al aire libre y demás, pero esos mismos colaboradores que sí seguían yendo a las localidades, también tenían que desarrollar un ecosistema de bienestar, porque estaba el distanciamiento, ya yo no podía ni que sentarme con mi compañero,
cherchar y demás, como se hacía anteriormente. Entiendo yo que también incluso ustedes dividieron el horario para el receso y demás. Eh, entonces, ¿qué ustedes realizaron para que los empleados no desertaran, por así decirlo? Claro, la verdad tú dices que fue difícil y sigue siendo difícil porque son medidas que todavía hoy tenemos implementadas, que continúan, pero obviamente en ese inicio fue bastante retador, tanto para nosotros como gestión humana como para todos los empleados. Y te lo divido así mismo como tú lo dices. Nosotros tenemos un equipo que estaba en sus hogares y te digo que para nosotros como empresa debe haber sido mucho más difícil tal vez que para muchas otras, porque nos sucede que nosotros tenemos una cultura muy cercana, nosotros somos una empresa muy familiar, nosotros somos una empresa muy alegre, somos una empresa que se demuestra el cariño. Entonces, en el momento en que todo el mundo se fue a su hogar, y que ya no estábamos juntos, como tú dices, el café de la mañana, que nos tomamos juntos y que hablamos o comemos en el almuerzo, eso fue algo difícil para los empleados y para nosotros uno de los principales temas era que no queríamos que se perdiera esa cercanía. Nosotros queríamos que nuestros empleados nos sintieran cerca y que se sintieran cerca unos con otros porque es algo muy básico en nuestra cultura. Entonces, como parte de las estrategias que implementamos para que eso continuara y para que la gente siguiera sintiendo esa emoción que siente dentro de las instalaciones, creamos un programa que se llamó Toque Humano. Fue un programa muy lindo y yo creo que Gestión Humana es de los principales orgullos que tiene durante el trabajo en pandemia. Y ese programa consistió en un equipo de empleados, todo el equipo de Gestión Humana, pero también otros grupos como los facilitadores internos y otros empleados que de hecho fueron voluntarios. Y pues todos esos empleados nos dividimos al total de la población de la empresa. Eran básicamente unos 25 empleados por cada persona y esa persona era como que responsable de ese equipo, ese era como su grupito. No necesariamente eran personas que uno conocía, sino que fue una repartición al azar. Y pues cada uno de nosotros, de los que participábamos en Toque Humano, debíamos darle seguimiento a esas 25 personas, por lo menos una vez a la semana. Teníamos el teléfono de todos esos empleados y ya sea por WhatsApp, por una llamada, le dábamos seguimiento para que el empleado supiera que estábamos cerca, para que el empleado pudiera canalizar sus inquietudes, a veces inquietudes que tenían que ver con el trabajo, pero a veces inquietudes hasta personales. También como que para que pudiéramos saber de su familia, saber en qué situación estaba, si necesitaban cualquier cosa, poder canalizarla con Gestión Humana. Y la verdad que tuvimos muy buenas, estuvo súper feliz y lo apreció muchísimo. Eso aplicó tanto para el que estaba en la casa como para el que estaba presencial. Y pues a través de Toque Humano nos asegurábamos de que la gente estuviera bien donde estaba y de que si la gente necesitaba algo, pues nosotros poder suplirle lo que necesitaran, que estuviera en nuestras manos. Y también como un acompañamiento emocional para que los empleados no se sintieran solos. Habían personas que tal vez tenían a toda su familia en su casa y no estaban solos, pero había otros en condiciones diferentes que tal vez solo veían personas cuando iban a la empresa y entonces ya no ven a nadie más. Eso por un lado, también para las personas que estuvieron dentro de la empresa, que tuvieron que seguir asistiendo presencialmente, pues trabajamos con reconocimientos, por ejemplo, hicimos videos, recuerdo en ese momento, donde hablábamos de nuestros héroes, que eran esos empleados que a pesar de la situación estaban ahí dando la cara por todos nosotros, que seguían atendiendo a nuestros afiliados, y fue mucho como del reconocimiento de esa labor tan bonita, de aún en la situación que estábamos, que ellos continuaran haciendo su labor y haciéndola de la mejor manera, asegurando el bienestar de todos nuestros afiliados. Nosotros también implementamos algo que le llamamos reconocimientos wow, que sirvió mucho para darnos como ese apoyo emocional entre nosotros y donde cualquier persona, cualquiera de los compañeros hacía algo, una gestión excelente, cualquiera podía entregarle un wow, un reconocimiento wow por algo excelente que hizo. Entonces nos basamos mucho en eso, en que la cercanía continuara, en que nos siguiéramos sintiendo cerca, en que los empleados siguieran sintiendo que estábamos ahí, que Gestión Humana estaba ahí para ayudarles. Y también, pues nos enfocamos mucho en los supervisores, porque los supervisores son quienes están más cerca de la gente, son los líderes de los equipos. Y pues ahí hicimos campañas
para que los supervisores supieran cómo manejar a su equipo, supieran cómo hacer esta situación lo más humana posible y que pudieran sobrellevar la situación con sus equipos. Nosotros desde siempre hemos tenido, por ejemplo, consultas psicológicas, eso es algo que siempre ha sido un beneficio en la empresa, y pues continuamos, por ejemplo, con esas consultas donde el empleado podía acudir de forma virtual en este caso, si necesitaba tal vez una ayuda más profesional con alguna situación que estuviera enfrentando. Y esas fueron de las estrategias que nos ayudaron a que el ambiente, dentro de lo turbio que era, se mantuviera tranquilo y que la gente se mantuviera reconfortada. Pero fue, bueno, bueno, teniendo en cuenta que usted habían que manejar 1.500 personas, una institución bastante grande y muy importante dentro del ecosistema de empresarial aquí en la República Dominicana. Ustedes abarcaron bastante bien el tema del bienestar. Ahora, háblenme sobre la productividad. ¿Cómo ustedes lograron mantener la misma productividad que tenían antes de la pandemia? Bueno, la productividad no te voy a negar que fue algo difícil, porque imposible que fuese igual a cuando estábamos 100% presencial, por lo menos en los primeros momentos en los que todo el mundo se estaba adaptando a la situación. Y como te decía hace un momentito, nosotros nos enfocamos mucho en el liderazgo dentro de la empresa. En la empresa el liderazgo es muy reconocido y es muy importante. Nosotros confiamos mucho en que los líderes son los que, digamos, que llevan a los equipos por el mejor camino, y por eso nos enfocamos mucho en que el líder pudiese tener control de su equipo, de darle las herramientas a los líderes para que pudieran manejar a sus equipos siempre dentro del marco del respeto emocional de la situación que estaba pasando, porque realmente, como te digo, era imposible que no hubiese alguna diferencia, por lo menos al inicio, de la productividad que tenía a la que empezamos a tener en teletrabajo, pero sí que nos enfocamos mucho en el líder. Se siguieron midiendo los mismos indicadores, se siguieron dando los mismos seguimientos, ahora de forma remota. También se enfatizaron y aumentaron lo que fueron las reuniones de staff o las reuniones de equipo. Fueron más frecuentes esas reuniones para que los líderes pudieran asegurar que sus supervisores, por ejemplo, estaban haciendo el trabajo que debían hacer, y para que los supervisores a su vez aseguraran que los empleados pues tenían todas las inquietudes cubiertas, que tenían todas las herramientas para hacer su trabajo, que es algo también que impacta mucho la productividad. Entonces, nuestra principal estrategia fue esa, fue abocarnos a que el líder tuviera todo el conocimiento y todas las herramientas para que su equipo pudiese seguir siendo productivo. Desde gestión humana, pues también tenemos equipos que estuvieron dando apoyo a esos líderes. Por ejemplo, tenemos el equipo de relaciones laborales, tenemos el equipo de desarrollo, el equipo de capacitación, que son equipos que están muy de cerca con los líderes, y que cuando los líderes tienen inquietudes o cuando tienen alguna situación con sus equipos, pues es a donde acuden. Entonces, en ese caso, estos equipos que vienen ya desde el área de gestión humana también acompañaron a esos líderes que tal vez tenían más dificultad con sus equipos para el tema de productividad, o de hecho hasta para el tema de bienestar, como tú bien dijiste, porque al ser seres integrales, si está afectada la parte emocional, evidentemente se va a ver afectado el trabajo. Entonces, esa fue nuestra principal estrategia por ese lado. Perfecto. Para un poco de contexto a los que están atendiendo, esas son estrategias que se empezaron a implementar cuando empezó la pandemia. Como bien sabemos, eso se llevó a cabo unos meses, y luego desarrollamos la parte de la reapertura del país. Entonces, ya en ese caso, ¿qué actividades ustedes o estrategias ustedes implementaron para volver a incluir a su personal? También me gustaría saber si ustedes volvieron a traer los 1.500 ya hasta las oficinas, o aún tienen personal que trabajan de forma remota, porque como sabemos hay muchas instituciones que todavía tienen colaboradores remotos. Entonces, ¿cómo llevaron a cabo todo eso al día de hoy?
Excelente tu pregunta. Tú sabes que ahorita estaba yo leyendo un poco y recordando todo lo que ha sucedido desde marzo hasta acá y vi que nuestras primeras iniciativas en términos de retorno laboral iniciaron en mayo. Y yo dije, wow, pero yo sentí que pasaron como que 5 meses desde que salimos hasta que empezamos a regresar, pero veo que fueron unos 2 meses, fue algo bastante rápido. Y pues el retorno inició justo cuando pues el país decidió que el retorno iba a iniciar, pero nosotros sí que estuvimos preparándonos desde antes. Y como te decía, la pandemia fue un reto en general, pero yo creo que el retorno debió de ser de los retos más demandantes porque es como que ya sí sabemos lo que hay y entonces ahora tenemos que volver. Te digo desde la óptica de un empleado, ¿no? Entonces nosotros como gestión humana tenemos que manejar esas emociones lo mejor posible. Entonces, igual como al momento de salir, aquí también se hizo un comité de retorno laboral y te digo que fue de los principales retos porque recuerdo muy bien esas reuniones de retorno, que fueron muchas y muchas reuniones a todas horas del día, preparando lo que iba a ser nuestra guía de retorno laboral. Se llamó Guía de Retorno Laboral Seguro y Humano. Y pues esa guía contenía todas las estrategias, todas las medidas que se iban a tomar como empresa para asegurar el retorno de los empleados. Es una guía que posteriormente se compartió a toda la empresa, pero la creación como tal del contenido de esa guía, la forma de idear todo eso que se iba a realizar, ahí tuvimos una participación maravillosa del equipo de seguridad que pertenece en este caso a gestión humana, que hizo una ponencia brillante de estrategias para asegurar la salud de nuestros empleados y el bienestar de nuestros empleados. Dentro de esa guía, por ejemplo, se trataban temas como un programa que se implementó llamado el programa de puntos azules, donde nosotros enseñábamos a la gente a que debes estar donde están los puntos marcados para que asegures el distanciamiento. La verdad que el retorno se trató mucho de educar a los empleados con lo que ya había y el cambio de mindset que teníamos que hacer, de que antes podíamos hacer ciertas cosas cuando estábamos aquí y ahora ya no podemos. Y por eso te digo que siguió siendo difícil hasta el día de hoy, porque es como que antes comíamos 6 en una mesa y estábamos todos chulos y felices y ahora solo podemos estar 2 y estamos lejos. Y la gente todavía siente esa diferencia de, ay, antes comer era lo más divertido y ahora es como que voy, como y no puedo hacer ese tipo de compartir entre los compañeros. También implementamos una campaña que se llama Yo cuido de ti, tú cuidas de mí, porque como te decía, el retorno se trató mucho de educar a la gente, de educar a cumplir lo que son los lineamientos del distanciamiento, del lavado de manos, de todo eso que hoy día es en nuestro día a día, de lo que creo que ya estamos muy acostumbrados. Entonces, también nosotros hicimos un taller cuando ya se había decidido el grupo inicial que iba a volver. Yo no sé si tú recuerdas, pero la desescalada, que fue como se le llamó, iba a ser gradual, iba a iniciar con un porcentaje a nivel nacional, digo, ¿verdad? Iba a iniciar con un porcentaje de empleados y luego iba aumentando. Y entonces ese primer grupo de empleados que entraba, que básicamente eran empleados que tal vez por su función era más difícil estar en teletrabajo que presencial, que habían salido a teletrabajo por la coyuntura, pero que realmente la productividad presencial era mayor y que eran personas que no eran de riesgo, tenían como que una serie de características. Entonces, con este grupo se impartió un taller, que fue el taller de retorno seguro y humano, y pues ese taller, digamos que lo hicimos en tiempo récord, así mismo como se hizo la guía. Nosotros, todos los que participamos en la creación de la guía, fuimos los mismos que impartimos el taller en sesiones de Teams como esta, y pues ese taller también nos servía para recopilar las inquietudes de esa gente que ya sabía que iba a regresar y que, como tú sabrás y como sabrán todos aquí, estaba muy inquieta, tenía muchas preguntas. Entonces en esos talleres se recopilaban todas esas inquietudes y luego se publicaba a toda la empresa las respuestas a esas inquietudes para que todo el mundo estuviera como en el mismo contexto.
Y pues a nivel de físico en las oficinas fue toda una arquitectura liderada por el equipo de seguridad, de asegurar el distanciamiento entre las posiciones, de asegurar cómo iban a ser ahora los flujos en el comedor, la cantidad de personas que iba a poder asistir en un mismo momento a comer, para poder asegurar distanciamiento. La verdad que fue una arquitectura bastante bonita, desde el área de gestión humana, pero también del área de salud, como te comentaba antes, que siempre han sido nuestros aliados en todo lo que tiene que ver con lo que ha tenido que ver con COVID, del área de los servicios generales, por ejemplo, que aseguran la higiene de todos los espacios. Fue un trabajo muy en equipo y pues hasta el momento todavía tenemos personal en teletrabajo. Todavía tenemos un porcentaje que está asistiendo presencial. Sí tratamos de que todo el mundo asista a la oficina en algún momento u otro, porque la verdad lo que se vive es totalmente diferente cuando tú estás en las instalaciones que cuando estás en tu casa. Hasta para el mismo empleado, yo que te digo que voy cada cierto tiempo, la verdad es que me siento totalmente diferente cuando estoy con mis compañeros, cuando podemos tomarnos un café, cada uno en su escritorio, pero estamos ahí, que podemos conversar. Entonces aseguramos que también para la salud mental de los empleados puedan tener la experiencia de estar nueva vez en la oficina y de sentir que las cosas no están tan diferentes a como eran antes. Entiendo. Wow. Bueno, yo estoy sorprendido. No sé los otros participantes, pero yo estoy sorprendido con las diferentes medidas implementadas para poder llevar a cabo todo este tema de la pandemia. Para darle muchísimas gracias, de mi parte muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con Yasmín García. Le invito a mi compañero Miguel a que dé una pequeña introducción. Gracias. Ok, gracias, Joshua. Entonces, pasaré con la semblanza profesional de Yasmín García. La licenciada Yasmín García cuenta con más de 18 años de experiencia trabajando en puestos, manejando los diferentes subsistemas de recursos humanos en empresas multinacionales como nacionales, tales como zonas francas, comerciales y de servicios, implementando iniciativas para el mejoramiento continuo de los procesos de gestión humana. Con maestría ejecutiva en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, doble titulación con la Escuela de Organización Industrial EOI de España y con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, también está certificada como como Train the Trainer en Brainstorm SA. Tiene certificación internacional en coaching profesional con el ISEC Human y la International Coach Federation. Tiene certificación en Coaching Play en herramientas didácticas y sistemáticas para el desarrollo humano y empresarial con la International Coach Federation. Es facilitadora de la formación profesional y tutor en ambiente virtual del Instituto Nacional de Formación Técnico, Infotep. Cuenta con más de 10 años de experiencia como facilitadora de entrenamientos en temas de gestión del talento humano, liderazgo, supervisión efectiva, trabajo en equipo y demás. Entonces, vuelvo a ceder la palabra a mi compañero Joshua, presidente del Núcleo Estudiantil de Administración. Hola, hola, Yasmín. ¿Se encuentra? Buenas noches a todos, ¿cómo se sienten? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. No la visualizo. ¿No me ves? Vamos a ver. Ya, creo que ahora sí. Sí. Hola, Yasmín. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Para mí de verdad es un verdadero placer estar compartiendo con este grupo de estudiantes, colegas. Para empezar, primero le quiero decir algo al público. Van a ser cortas, van a ser menos preguntas por motivo de tiempo para no quitarle mucha disponibilidad a ustedes. Entonces, Yasmín,
Todos sabemos cómo empezó ya la pandemia y demás, pero dentro de las instituciones en las que colaboras, en las que eres consultora y demás, ¿qué estrategia decidieron desarrollar para llevar a cabo este nuevo reto? Okay. Tú sabes que cada empresa tiene actividades distintas, dependiendo valga la redundancia, de dichas actividades, se toman las medidas. Por ejemplo, hay empresas que no aplican para trabajar, o sea, al 100% de manera virtual, sino que por las operaciones que se ejecutan en dicha empresa, obviamente se requiere el trabajo presencial. Entonces, muchas empresas tuvieron que cerrar sus operaciones. Tú sabes que esto del COVID fue una sorpresa para todos. Es algo que hemos ido aprendiendo ya con las experiencias y con la necesidad de salir a trabajar. Entonces, para algunas empresas fue un poquito más difícil para algunos colaboradores porque no se trataba de buscar nuevas estrategias para trabajar desde la casa. O sea, si la empresa no aplicaba para poder ejecutar las labores y las operaciones se requerían de manera presencial, pues obviamente como por ejemplo en la parte de las tiendas, el personal operativo, la mayoría del personal operativo tuvo que enviarse a sus hogares. En principio, porque todavía no se sabía cuál era, o sea, no se conocía la situación de la pandemia, no se tenía idea qué tiempo iba a tardar esta situación y por lo tanto, en principio, pues muchas empresas tuvieron que cerrar casi de manera general. Entonces, después ya con la necesidad de salir, como todas las empresas, o sea, nadie iba a subsistir, estar sin trabajo, las empresas obviamente no iban a ser sostenibles con el tiempo, pues se vieron en la necesidad de abrir las operaciones, y no a nivel ya de país, sino a nivel mundial. Entonces, las estrategias que se implementaron, como dijo Sara ahorita, los diferentes protocolos para poder prevenir la propagación de la pandemia, el uso de equipos de protección. En principio se tenía como que una crisis, las personas estaban, como te digo, ofuscadas, ¿qué va a pasar? Y ahora, y el trabajo, y ahora cómo me voy a hacer. En principio se comenzaron a utilizar diferentes tipos de equipos de protección, como por ejemplo las mascarillas, los guantes, las ropas manga larga. O sea, los protocolos han ido variando a medida que ya hemos ido identificando las diferentes estrategias para poder evitar el contagio y para que se tenga como que menos pánico con esta situación del COVID. Entonces, ya Sara explicó de manera general todo lo que tiene que ver con el protocolo, el distanciamiento, cómo se deben manejar dentro de la organización los colaboradores. Pero hay un punto importante. Anteriormente, o sea, empezamos con pocos casos, pero a medida que va pasando el tiempo va aumentando. Y entonces ahora estamos obligatoriamente en la calle, estamos trabajando. ¿Y ahora qué hacemos para evitar esa propagación? Porque ahora está más fuerte que antes. En principio, el poder gestionar una prueba de COVID era, ya tú sabes, era algo sumamente difícil. Ya a medida que han pasado los meses, pues se está haciendo mucho más factible poder que la gente pueda ir a hacerse sus pruebas. Los laboratorios tienen muchísimas facilidades, ellos van a la empresa, existen unos kits que también te lo envían a la empresa y tú le puedes hacer la prueba directamente allí a los colaboradores. Los médicos te pueden ayudar con la parte de las indicaciones. O sea, hay muchísimas estrategias que se han implementado para poder
mantener la salud del colaborador sin que la pandemia se propague así como que de una manera inmanejable. Entonces, esas son algunas de las medidas que se han tomado ya en los últimos meses. Es importante que las empresas cada cierto tiempo hagan como que hagan pruebas a nivel general, porque el COVID, como todos sabemos, no todo el mundo tiene esos síntomas. O sea, tú podrías tener 2 o 3 colaboradores con COVID y pasan desapercibidos, ¿tú entiendes? Entonces, es sumamente importante que se hagan esos operativos para que los colaboradores se puedan realizar esas pruebas. Ya es súper fácil, ya te la hacen por autoservicio, van a la empresa y hacen los procesos de las pruebas. Las indicaciones, ya ARS Humano tiene esta plataforma online con sus médicos. No sé si Sara lo mencionó en principio, pero tienen médicos ya destinados para esa causa, y ya tú haces tu prueba, tú haces la solicitud en línea y te dan tu indicación. Si tiene, dependiendo de la condición en la que te encuentres, pues ellos te hacen la receta para ir tomando las medidas de precaución hasta que salgan los resultados de las pruebas. Ya se entregan facilísimo, o sea, un proceso que anteriormente tardaba unas 24 horas, ya en 8 horas esos resultados están listos. O sea que se han tomado muchas medidas para poder evitar la propagación de la pandemia. Y obviamente la comunicación interna, que es sumamente importante, no olvidar darle seguimiento al personal, porque con el tiempo la gente suele descuidarse, y hay que vivir alimentando y fomentando esta comunicación interna, recordando a los colaboradores cuáles son las medidas para poder prevenir el contagio, no solamente a nivel interno dentro de la organización, sino también cómo prevenir fuera, porque nosotros del trabajo no simplemente vamos a la casa, sino que vamos al supermercado, al salón, o sea, donde quiera pudiera una persona contagiarse de COVID. Por lo tanto, esas medidas deben incluir todas esas indicaciones de cómo manejarte dentro de la empresa y también a nivel externo, porque no solamente se propaga el COVID de manera interna, sino también que se puede tomar fuera, y obviamente esa persona va a llegar y va a propagar la enfermedad ahí dentro de la organización. Entonces, esas son cosas que realmente no se deben dejar pasar. No nos podemos enfocar solamente en la parte interna, sino también en cómo evitar la propagación del contagio de COVID ya a nivel externo. Usted estuvo hablando sobre la parte de interno y externo, que es muy, muy importante, ya que muchas instituciones se han enfocado solamente en las medidas dentro de ellas, pero no han tenido en cuenta la interacción de los empleados fuera. Como última pregunta, porque ya debemos pasar a al siguiente espacio, de manera breve, ¿qué usted ha implementado en las instituciones para brindarle la confianza a los colaboradores a que puedan desarrollar sus actividades sin contagiar a los familiares y a los demás empleados de la empresa? Bueno, realmente eso se trata de concientizar, no solamente a nivel de comunicación escrita, sino también realizando diferentes reuniones, dando seguimiento, acompañamiento, porque tú sabes que esta situación del COVID también ha desatado crisis a nivel emocional. Realmente ha sido algo muy difícil para todos los colaboradores y para todo el mundo a nivel general. Entonces, por lo tanto, se han implementado estrategias también para que la gente no olvide ese foco
de cuidado, que no solamente es por el bienestar a nivel interno, sino por el bienestar de la familia, de los hijos, dependiendo de, tú sabes que hay muchas personas que son asmáticas, otros tienen problemas de rinitis, o sea, todas las complicaciones que puede traer eso y que no a todo el mundo le da el COVID con la misma intensidad, y por lo tanto, si tú te cuidas, también estás cuidando a los tuyos, estás cuidando a tu abuelo, a tus hermanos, a tus hijos. Entonces, es crearle conciencia a nivel de charlas, de acompañamiento, de los mismos correos electrónicos. O sea, es tratar de concientizar a las personas para que ellos se mantengan enfocados, que hasta que esta situación no merme, hasta que esto no pase, no podemos bajar la guardia, no nos podemos descuidar. Por lo tanto, es ese acompañamiento que realmente se necesita, porque solemos a veces descuidarnos, olvidarnos de las cosas, y ahí es donde está el riesgo. Entonces, realmente es acompañar a nuestros colaboradores en todo momento, orientarlo, formarlo, crearle conciencia para que se mantengan siempre alerta y no haya ningún tipo de descuido, porque no nos va a afectar a nivel interno, sino también a nivel ya de familia, en sus hogares. Y realmente nos ha ido muy bien con esas estrategias y ese acompañamiento y esas charlas que le hemos dado a los colaboradores en las diferentes entidades. Que van bastante importantes, son muy, muy importantes. Así es. Muchísimas gracias por brindarnos sus conocimientos, Yasmín. Ahora me gustaría que si puede Sara encender su cámara para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Los interesados van a levantar su mano y nosotros le permitimos, ya sea por micrófono o colocándolo en el chat, para poder saber un poco más, preguntas más concretas de lo que tengan interés de saber. Están un poco tímidos los chicos. ¿No tienen alguna pregunta? Bien, tenemos una por aquí. Jennifer, como gustes, la puede hacer. Bueno, iba a encender mi micrófono porque hay que interactuar con las chicas, ¿verdad que sí? Bien, tengo una pregunta para ustedes, y es, ¿cómo ustedes consideran que las medidas tomadas durante el COVID-19 consideran que fueron para un mejor funcionamiento de la empresa donde laboran, o no fue así? Bien, cualquiera de las dos puede empezar. Ok. Claro que sí, todas las estrategias que se han tomado en consideración es para el mejor funcionamiento a nivel general, no solamente enfocándonos en la empresa, sino también en el bienestar de todo el equipo, porque obviamente sin la fuerza laboral, que es la que mueve todo, pues imagínate tú. Entonces, realmente todas las medidas que se han tomado es con el interés del bienestar organizacional y del bienestar de la fuerza laboral. Y realmente nos ha dado muchísimos resultados. Y ustedes pudieron ver la fabulosa explicación, ¿verdad?, que nos dio Sara, que realmente todo es con el fin de mantener la sostenibilidad de la fuerza laboral y obviamente de la efectividad y productividad, que ese tema le gusta a Hernández, ¿verdad? De la efectividad, y que no se pierda, obviamente, que siempre le demos continuidad a nuestras labores, y que
nada, orientar y debemos adaptarnos, porque hoy es el COVID, pero nosotros tenemos que mantenernos alerta y estar preparados para cualquier situación que pueda surgir. Así es. Yo creo, agregando lo que dice Yasmín, excelente respuesta, definitivamente. Y creo que realmente fue para la mejor efectividad de las empresas, porque de hecho esta situación, que fue una situación que no pudimos controlar, que llegó de imprevisto, ayudó también a que las empresas evolucionaran. Y tanto nosotros como muchas otras empresas, pues han desarrollado estrategias que tal vez en otro momento le hubiera tomado años desarrollar. Estrategias atadas a la transformación digital, a poner sus servicios de forma virtual, más al alcance de sus clientes. Entonces, es como que esta situación coyuntural, esta crisis, sacó lo mejor de las empresas también. Y asimismo como la empresa se evocó en que sus empleados estuvieran bien, pues también en que sus clientes, sus afiliados en nuestro caso, estuvieran bien. Y eso fue creando nuevas estrategias para brindar el servicio aunque estuviéramos lejos, por ejemplo. Entonces, definitivamente las empresas evolucionaron y las que mejor han estado, pues son las que más han evolucionado, las que más decidieron volcarse a lo que estaba sucediendo y a tomar la iniciativa de cambiar, de hecho, su gestión internamente. Excelente, muchas gracias. Bien, para continuar, Ada nos pregunta, ¿cómo valoran los planes de ayuda otorgados por el Estado hacia las instituciones? Podemos empezar al revés, en este caso. Excelente. Bueno, la verdad que te diría que yo entiendo que el Estado dio buena respuesta a la situación que estaba sucediendo. Siempre como país, y de ahí te voy a hablar como país, sino como institución, como país siempre entendemos que se puede hacer más, pero siento que la respuesta fue buena. Nosotros como empresa no tuvimos personas, por ejemplo, suspendidas, porque como te dije, nosotros continuamos nuestras operaciones tal cual como si estuviéramos presencial, con lo cual no fue como que tuvimos interacción directa con estos programas, pero desde fuera te diría que yo entiendo que fueron positivos y que apuntaban hacia las situaciones que en ese momento se estaban viviendo. Así es, porque como le comenté ahorita, por la naturaleza de la empresa, tu empresa, Sara, obviamente no se vio en la necesidad, porque ustedes brindan servicios, ¿verdad?, de ARS, seguro médico, al contrario, realmente creo que tus operaciones aumentaron significativamente por la actividad de ustedes. Pero otras empresas se vieron muy afectadas porque tuvieron que parar en su totalidad la productividad. Por ejemplo, las empresas que se dedican a las ventas ¿cómo te digo? Por ejemplo, de ropa, a las ventas de zapatos y esas cosas, que realmente no eran necesarios en ese momento. Hay un sinnúmero de empresas que se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas, de suspender la mayoría de sus colaboradores. Realmente esa ayuda, ese aporte que otorgó el Estado fue de gran valor, porque poco o mucho en ese momento significó lo que ustedes no se pueden imaginar para las personas que se vieron en esa situación. Entonces, para mí realmente, como para nosotros, así mismo para el Estado, esto fue un reto y obviamente sí, fue de gran valor la ayuda que se otorgó. Tanto para los empleados como para las empresas, porque no estaban produciendo. Entonces, sí, realmente fue de gran valor. Bien, tenemos una pregunta de Manuel Gutiérrez. ¿Cómo desea hacerla? Hola, muy buenas noches a todos. Sí, yo tengo una pregunta que es la siguiente, que cómo ha afectado esta pandemia en el proceso de reclutamiento, si hay menos vacantes disponibles en la actualidad y si tienen un programa de
pasantía, por ejemplo, si este programa ha sido pospuesto o eso. Bueno, ya en la parte de reclutamiento hemos tenido, que aumentar nuestra creatividad en el proceso de reclutamiento. Ustedes ven que la plataforma Zoom en esta misma han tenido un gran auge porque las entrevistas en su mayoría y todavía se están haciendo de manera virtual. O sea, estas plataformas han tomado un auge enorme. Y hemos tenido que trabajar de manera virtual los procesos de reclutamiento. Una que otra entrevista se están haciendo de manera presencial. Claro que sí, todo se ha afectado con lo de la pandemia. Los procesos de reclutamiento ahora es que se están volviendo a retomar. Porque las empresas, más que vincular personas, pues obviamente estaban desvinculando por la misma situación, la misma crisis, pero ya por lo que veo diariamente y por las empresas con las que tengo contacto, ya los procesos, gracias a Dios, se están retomando, las pasantías también se están retomando. Pero sí, en su principio se vio muy afectado lo que era la incorporación de nuevos colaboradores dentro de las organizaciones, porque más que incorporar, pues por la misma situación, la crisis, las empresas se vieron en la necesidad de desvincular a gran parte de su personal, claro, tomando en cuenta siempre cuál es la actividad de la empresa. Unas desvincularon mucho, otras pues se vieron la necesidad de incorporar más personas porque aumentaron sus operaciones, principalmente las empresas que se dedican a la fabricación de equipos médicos, los supermercados, las ARS, o sea, todas las empresas que realmente estaban relacionadas con las necesidades que surgieron por lo de la pandemia. Sara, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, la verdad creo que Yasmín lo ha dicho todo. Efectivamente, el reclutamiento tuvo que cambiar y hoy día nosotros, por ejemplo, todavía seguimos reclutando 100% virtual. Y no solo el reclutamiento, sino todos los procesos posteriores, como la inducción del empleado, tuvieron que evolucionar y ahora son procesos 100% virtuales. Y como te digo, son de las cosas que ayudan a la empresa a desarrollarse, son temas que tal vez siempre quisieron hacerse o se estaban trabajando y que gracias a esta situación se aceleraron. Nosotros sí que continuamos reclutando, porque como decía Yasmín, pues nuestra actividad debió continuar y nosotros sí continuamos brindando servicios, entonces no paramos en ningún momento. Sí, obviamente mermó un poco durante sobre todo el principio de cuando salimos al trabajo, al teletrabajo, donde todavía se estaba todo estabilizando, pero hoy día pues continuamos con el reclutamiento virtual y entendemos que es algo que llegó para quedarse también, porque eficientiza mucho el proceso de reclutamiento tanto para quien recluta como para el candidato que está buscando empleo, porque tal vez no necesariamente tiene que pedir un permiso para salir y demorarse en el tránsito. O sea, hay muchas cosas que se ahorran, digamos, en un reclutamiento virtual y que ambas partes se benefician. Entonces yo creo que eso es algo que llegó para quedarse. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente a ambas, grandes profesionales, nos brindaron una muy buena información. Entonces, fue un honor para mí poder interactuar con las dos, poder hacerle esta actividad. Y bueno, ahora pasaré a mi compañera, Jennifer Cerda, que les va a dar unas palabras. Gracias. Gracias. Bien, buenas noches, ¿me ven? Sí, hola Jennifer. Bueno, como ya antes mi compañero Yosa mencionó,
Mi nombre es Jennifer Cerda, vicepresidenta del Núcleo Estudiantil de Administración de Empresas de UNAPEC. Estoy en representación de los estudiantes de la escuela anfitriona, en este caso la escuela de administración, agradeciéndole a las autoridades educativas presentes, la licenciada Pellerano, profesores y público en general que nos acompañan en esta grata actividad, la cual es de mucho placer poder adquirir conocimientos nuevos y más si estos están relacionados con nuestra carrera. De una manera especial agradecemos a la licenciada Sara Tejeda y Yasmin García por aportarnos estas estrategias que las empresas han estado implementando en todo esto que tiene que ver con el COVID-19 y que no solamente se han estado implementando en las instituciones que ustedes elaboran, sino en un ámbito internacional. Esperamos que esto sea solo el inicio de nuestras actividades y que ustedes también nos acompañen en las demás actividades que estaremos realizando y que todos estos conocimientos que ustedes nos han estado aportando nos sirvan muchísimo en nuestra carrera, a lo largo de ella y en nuestro ámbito profesional. Así que muchísimas gracias y que pasen feliz resto de la noche. Muchas gracias, Muchas Jennifer. gracias. Gracias, Jennifer. Y si necesitan un vacante, aquí estamos. Ah, qué lindo. Okay. Gracias, Emanuel. Perdón, antes de que se retiren los demás compañeros estudiantes, en el chat le colocamos una encuesta de satisfacción de esa actividad, que es importante que nuestros estudiantes presentes la contesten, por favor, antes de retirarse, como una forma de validar su asistencia en esta actividad. Y ya ahora sí, ya para finalizar, solamente Joshua, yo creo que vamos a tener que volver a invitar a ellas dos en otra ocasión. Ay, yo me quedé con todo el deseo de seguir escuchando más de esa área, esa experiencia que ya están compartiendo con nosotras. Claro. Y recordarle a todos los presentes que estamos de fiestas, los administradores. Así que felicidades a todos y también agradecer el apoyo que brindaron los colaboradores de Humano a la participación de Sara en esta actividad, que estuvieron también presentes y conectados con nosotros. Muchas gracias, chicos, por el apoyo y por prestándola también a Sara. Muy orgullosa, Sara, nosotros de ti. Felicidades. Gracias, excelente profe. a todos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias por la invitación. Bueno, feliz noche y nos mantenemos en contacto, que debemos de realizar otra actividad como mencionó Ada. Gracias Bye. por la invitación. Bye a todos. A lo largo Un de la placer. semana vamos a estar haciendo actividades relacionadas con nuestra carrera, por ser la semana aniversaria, y para poder estar al tanto de estas que van a venir, como también de esta que ya se realizó, nos pueden seguir a través del Instagram Negocios UNAPEC, por favor. Okay. Negocios UNAPEC. Ahí se van a enterar de todas las cosas que van a venir y de las que han pasado bien interesantes relacionadas con nuestro núcleo estudiantil, que ha preparado muchas cosas interesantes para todos nosotros, los estudiantes y profesionales de la carrera. Feliz noches.